¿Qué tal, amigos? Quería continuar con los videos que hemos estado haciendo en el último tiempo, y en el día de hoy quiero hacer una pequeña referencia a los diseños de los kayaks, hablar un poquito sobre ese tema. Voy a hacer claramente sí referencia a los kayaks de travesía, porque como ustedes saben hay de todo tipo, hay de pesca, hay de ríos, hay en fin, para carreras, hay olímpicos, pero yo me quiero centrar solo en los kayaks de travesía. No voy a hacer referencia tampoco mucho al tema de los materiales de construcción, que como todos ya saben pueden ser de rotomoldeados o pueden ser de fibra de vidrio, o también pueden haber otras combinaciones con Kevlar, por ejemplo, o de otra materialidad. Entonces, bueno, en primer lugar siempre está la duda de decir, bueno, cuál es dentro de toda la variedad de kayak que incluso tienen que ver con los de travesía, si existe o no existe el kayak ideal al cual uno pudiera acceder. Así que vamos a ir hablando sobre algunos aspectos a tomar en cuenta. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los distintos aspectos de las características de los kayaks y de ahí tratar de llegar a una conclusión. En primer lugar, ¿cierto? Vamos a hablar del ancho de un kayak. En general nosotros vamos a definir como límite, desde el punto de vista académico, ¿cierto? Si uno quisiera nombrarlo, que el límite podríamos relacionarlo a 58 a 60 centímetros para definir lo que puede ser un kayak ancho, o sea, sobre esa cifra, o ya no tan ancho o delgado, definitivamente menos de este límite que hemos consignado de entre 58 a 60 centímetros. Un kayak ancho va a tener como característica que va a ser más estable, va a ser más cómodo también, pero como defecto va a ser más lento. Entonces, si bien es cierto, ganamos con el ancho del kayak en algunos aspectos, vamos a perder en otros aspectos. Otro tema, cierto, que también es importante tener en cuenta dentro de un kayak es su longitud. Aquí también nosotros desde la perspectiva académica vamos a hablar de límites para definirlo largo o no tan o corto, en los 5 metros, 5 metros, 5 metros 10, pudiéramos definirlo como límite. Los kayaks de mayor longitud, o sea, sobre 5 metros 10, tienen como característica que mantienen mejor el rumbo o el track, y son al mismo tiempo más rápidos. Tienen mayor capacidad de carga, por supuesto, y son algo menos maniobrables porque claramente hay más casco haciendo contacto con la superficie del agua. Por lo tanto, ese es como su elemento, no digo negativo, pero que le quita ciertas características. Lo otro que también uno habla es la profundidad del kayak o la altura, y eso se mide básicamente desde el fondo del kayak hasta el borde superior de la bañera. También desde el punto de vista académico vamos a definir que un kayak con 32 centímetros, 34 centímetros de alto es como su límite. Sobre 34 centímetros podríamos decir que tienen una altura mayor, y por supuesto menos de 32 una altura menor, inclusive llegando a los kayaks groenlandeses de diseño groenlandés, que pudieran llegar a tener 24 o 26 centímetros de alto. Así que eso también es importante. Ahora, ¿dónde están los beneficios? Que en la medida que tenga mayor profundidad o mayor altura va a ser más confortable para los kayakistas que físicamente son de mayor envergadura. Y el elemento negativo podría ser que, claro, al ser una superficie que está sobre el agua, pudiera generar una mayor resistencia al viento. Otro elemento que igual siempre se habla o sale cuando se está viendo las fichas técnicas de los kayaks es el famoso rocker o balancín, que no es otra cosa que la curvatura que tiene el kayak desde el punto de vista cuando uno lo mira de lado,
Y ese rocker o balancín es el que permitirá, digamos, definir cuánto es lo que cala el kayak sobre el agua. Eh, Hay conceptos como, por ejemplo, kayak de un rocker generoso. Eso significa que la curvatura es muy grande. Eh, el que un kayak tenga más rocker lo va a hacer más maniobrable, sobre todo en oleaje, pero al mismo tiempo va a quitarle un poquito de direccionalidad al track, o sea, va a ser más difícil sostener el track de manera estable. Eh, pero claramente las combinaciones siempre son las que determinan las ventajas o desventajas de un kayak. Lo otro que igual es importante es la forma del casco. Estos han ido evolucionando en el tiempo, particularmente me refiero a los kayaks que son de corte occidental, porque el kayak groenlandés, que dio origen, digamos, al tema de los inuit, esos prácticamente no han tenido ninguna modificación. Las modificaciones en general las exhiben los kayaks que se han desarrollado ya sea en Europa, en Estados Unidos o en Canadá. Y también, por supuesto, algunas alternativas que se han ido desarrollando en Sudamérica, particularmente en Argentina y bueno, en Chile también, que ya tenemos producción nacional. En general, el casco tiene lo que se reconoce como un arco profundo, que es más bien redondeado, tendencia a plano y ancho. Este es un modelo muy antiguo y que por supuesto le permite, digamos, tener una estabilidad al kayak bastante importante. Está más bien orientado a los kayaks de tipo recreativo. Posterior a eso empezó a agregarse algunos elementos como es el que presenten en su base un aspecto de V que le confiere cierta característica de quilla. Por supuesto eso hace que el kayak gane en velocidad y al mismo tiempo gane en una estabilidad en sostener el track. Después tenemos los kayaks que ya son un poco más modernos y que son, por ejemplo, los que tienen como diseño el hard chine o lomo duro, donde aquí lo más relevante es que un lado del kayak se junta prácticamente en ángulo recto con el fondo del kayak y eso hace que el ángulo sea muy marcado entre las dos caras del kayak. Esto es muy propio de los kayak groenlandeses, por ejemplo, y de kayak que se han ido desarrollando. Tienen una estabilidad primaria bastante interesante y, ¿cómo se llama? Es su característica fundamental, una estabilidad inicial muy buena. Después viene el desarrollo de los soft chine o de lomo suave, que aquí básicamente lo que ocurre es que los bordes se juntan, tanto la base como el costado, de una manera mucho más suave, más bien curvo. Eso determina que el kayak tenga una sensación para el kayakista de una estabilidad primaria deficiente, o sea, se siente inestable cuando uno se sube al kayak y en aguas quietas, ¿cierto? Uno tiene la sensación de inestabilidad. Ahora, los dos últimos kayaks conservan el concepto de la quilla en B, con lo cual, por supuesto, les da una característica en sostener el track. Otro elemento importante que se ha introducido, digamos, dentro de los diseños es, visto desde arriba el kayak, uno lo puede definir de dos maneras. La forma sueca, que tiene como característica que la parte más ancha del kayak está en la parte detrás de la bañera, y eso determina ciertas características. En primer lugar, le brinda al kayak una velocidad por su hidrodinámica y una eficiencia en la maniobrabilidad. Los kayaks de longitud más corta uno los pudiera definir entre comillas muy ágiles, y los kayaks más largos con esta característica tienen una aceleración muy buena, o sea, salen de la inercia con mucha facilidad
y el remado también en esos kayaks se hace bastante agradable, básicamente por esta hidrodinámica, digamos, que presenta la parte anterior. Y debido, digamos, a la proa estrecha puede atravesar una ola empinada en lugar de remontarla. Eso también tiene mucho que ver con algún aspecto que quizás no lo voy a tocar con mucha profundidad, que es el tipo de proa que tenga un kayak. La otra forma, que es una forma bastante más tradicional, que prácticamente la tienen todos los kayaks en general, es la forma de pez, donde el ancho del kayak está por delante de la bañera. Los kayaks en forma de pez tienen una entrada muy contundente, muy fuerte en el agua, lo cual pudieron pensar a una cierta resistencia a la hora de enfrentar, digamos, hidrodinámicamente el agua, pero el beneficio es que su salida es muy suave, muy delgada, es muy confortable. Los kayaks cortos que tienen esta característica son excelentes kayaks para la zona de surf, porque ahí lo que importa justamente es la situación posterior del kayak. Y los kayaks más largos se benefician con esta característica en una travesía. Otro tema importante es el tema de la bañera, el tamaño de la bañera. Hay de distintas dimensiones y claramente eso está dentro de las características cuando uno compra un kayak. Si uno aquí pudiera establecer un punto, es que las cabinas recreativas en general son bastante grandes, de tal manera que cualquier persona puede entrar y salir con facilidad, sobre todo en casos de volcamiento o en el caso de querer ingresar al kayak. Después ya vienen otros kayaks que son de cabina abierta, pero ya son más estrechos y en general son para kayaks que son un poquito más avanzados, digamos, en algunas características. Y finalmente tenemos la cabina de ojo de cerradura, que en general es más pequeño y es más pequeño en la parte anterior y está orientado fundamentalmente para ya kayakistas que tengan habilidad para el ingreso, el rescate, el autorrescate y que no les incomode mayormente el tamaño de la cabina. La gracia que tiene es que el ajuste que uno puede hacer en esa cabina es más eficiente. Hay que tomar en cuenta que el kayak en general uno debe sentirlo lo mejor posible. Ahora, en este aspecto, después de haber analizado todas las características, si uno se hace una pregunta, ¿cuál es el kayak ideal? La verdad que no existe una respuesta definitiva. La respuesta se va a ir encontrando en la medida en que uno se vaya definiendo como usuario, pero si uno tuviera que decir de buenas a primera, un kayakista poco experimentado que apunte hacia un kayak más bien ancho, corto, idealmente, con una bañera grande, y que en la medida que vaya desarrollando sus habilidades va a ir encontrando quizás el kayak que le acomoda de mejor manera. Así que en general uno cuando decide, digamos, entrar a esto del kayakismo y sobre todo el tema del kayak de travesía, que es lo que nosotros hacemos, nosotros siempre invitamos a todos los amigos que nos preguntan, los invitamos a probar, remen, usen este, usen el otro, y en la medida de que vayan desarrollando sus propias habilidades, van a ir encontrando el kayak que más les acomoda. El kayak tiene que estar directamente relacionado con el kayakista y con lo que el kayakista espera del kayak de travesía, que como siempre hemos dicho es una actividad deportiva, recreativa, que busca por sobre todas las cosas el estar en contacto con la naturaleza. Así es que bueno, eso es un poco lo que yo quería contarles el día de hoy y quedo atento, digamos, a cualquier comentario, sugerencia que puedan hacernos a partir, digamos, de las redes donde vamos a compartir este video. Muchas gracias.